Listo, ya está grabando, parece que sí. Uno, 2, 3. Ya, listo. Acá comienza mi bitácora científica. Esto no es un podcast donde te voy a dar respuestas perfectas. Es un espacio donde voy a ir construyendo, cuestionando y entendiendo la ciencia en tiempo real. Soy Álvaro Vergara, nutricionista, profesor, alguien que lleva años metido en la ciencia, pero más en el backstage, desde atrás, incluso escribiendo para otros. Pero no es algo que me moleste, es algo que me construyó y me sirve mucho para entender la ciencia desde otra forma. Esta bitácora nace de algo súper simple: hacer que la ciencia no se quede en los estudios, sino que llegue a la vida real, que te llegue a ti, que la logres entender y aplicar. Porque la ciencia no es algo frío, es algo que comes, es algo que entrenas y es algo que sientes y que te logra modular. Durante mucho tiempo yo leía estudios como otros leen novelas. De hecho, escribí muchos y hasta el día de hoy sigo escribiéndolos y publicándolos. Textos científicos que llevan diferentes nombres bastante rimbombantes. Y eso es raro, porque pasas años estudiando, aprendiendo y entendiendo cosas complejas, pero sin dejar una huella visible para que la gente lo entienda y lo aplica. Claro, yo se lo entrego a mis pacientes y les explico, pero en este espacio yo quiero que lo que tú escuchas lo puedas explicar. Esto no es una mega producción con videos y todo eso. Es simplemente una voz acompañándote mientras lavas los platos, estás en el baño, arreglas la bicicleta o sales a trotar. Y te acompaño para contarte algún tema interesante. Sin obsesiones, sin darnos vueltas en tantas cosas, simplemente desde lo más complejo a lo más simple de un tema bonito. Y dentro de todos los temas que he estudiado y publicado y enseñado y recomendado, existe uno que siempre me llamó la atención, porque es muy simple y mucha gente lo aplica. Pero no es tan simple y es mucho más grande de lo que nosotros creemos. Y ese es el omega 3. De hecho, algo muy interesante es que gran parte de lo que sabemos hoy sobre el omega 3 viene desde estudios en poblaciones como los Inuit, en el Ártico, que consumían y consumen altas cantidades de grasa, pero no tenían ninguna enfermedad cardiovascular. Y eso rompió completamente la lógica de la época, porque en ese tiempo las grasas eran el enemigo y no se sabía que existía más de una. Hoy en día se sabe que los Inuit consumían grandes cantidades de omega 3, incluso en grasa cruda desde los animales. Y eso los salvó de muchas enfermedades neurodegenerativas, disminuir efectos inflamatorios y cuidar su corazón. Y en ese momento, bajo el frío ártico, nació la investigación del omega 3. Ya, partamos con algo que parece muy básico, muy simple, pero es un poquito más complejo de lo que creemos. Cuando hablamos de omega 3, en verdad no estamos hablando de una sola cosa. Estamos hablando de una familia de cosas, una familia de ácidos grasos. Y los tres más importantes son ALA, EPA y DHA. El ALA es el que viene de fuentes vegetales, como la chía, la nuez, el aceite de linaza, principalmente. Y después están EPA y DHA, que tienen principalmente fuentes marinas, o vienen de fuentes marinas, como los pescados grasos, aceites y microalgas. Hasta ahí todo esto suena súper simple y lo logramos comprender. Pero el problema es que el marketing, la nutrición, las redes sociales nos instalaron la idea de que todos los omega 3 son equivalentes y todos nos sirven. Pero la verdad es que no es así. Porque aunque el cuerpo humano puede convertir el ALA en EPA y DHA, que son estas moléculas de ácidos grasos más potentes, esa conversión es sumamente limitada. En condiciones normales, menos del 10% del ALA se transforma en EPA.
y menos del 1% en DHA. Entonces esto hace que el ALA, para poder obtener omega 3 y depender solamente de fuentes vegetales, lo hace sumamente ineficiente. Y aquí aparece algo interesante, porque cuando uno empieza a revisar la evidencia científica, clínica, los estudios, los papelitos, hay algo que se repite constantemente, como la reducción de los triglicéridos están en un rango del 15 al 30% cuando uno consume omega 3. Y los marcadores inflamatorios, como la interleuquina, el factor de necrosis tumoral alfa, tremendo nombre, o incluso mejorar funciones cognitivas, están más asociados al EPA que el DHA. Entonces, claro, podríamos asociar de manera secundaria que la chía mejora todo eso. Pucha, probablemente sí, pero tendrías que consumir toneladas de chía y toneladas de aceite de linaza para poder llegar a ese efecto. Porque en realidad lo que se ha medido es el EPA y el DHA, principalmente de origen marino. Entonces ya no estamos hablando solo que comer más elementos con omega 3 me va a ayudar. Estamos hablando que el omega 3, que viene en dosis específicas para sus objetivos específicos, es el que me va a ayudar. Y eso fue lo que empezó a llamar la atención y me empecé a meter en el tema. Incluso publicamos el año 2025 un estudio en Oxford, en la revista de Oxford, un estudio categoría Q1. Las Q son para poder evaluar si la revista donde publicaste tu estudio es buena o no, y que sea Q1 es probablemente un referente mundial. Fue mucho trabajo y además de eso se demoró casi un año en aparecer. O sea, imagínate, el estudio que salió a finales del 2025, se escribió durante casi todo el 2025 y parte del 2024 para aparecer ahora en 2025 y la gente lo lea mucho el 2026. Podríamos decir que los estudios ahora podrían tener incluso un año de desfase en su información. Aún así, es una información valiosa, creo yo. Ahora, volviendo al tema, el EPA y el DHA no solamente están circulando en la sangre, ¿ya? Y eso es muy importante, porque se incorporan en las membranas celulares, modifican la fluidez de estas membranas y cambian la forma en cómo funcionan los receptores de tu cuerpo. Regulan vías de señalización, y acá viene lo ñoño, porque regulan el PPR, una molécula, un complejo molecular de señalización relacionado a la oxidación de grasa. Modifican el NF-kappa-beta. ¡Wow! Tremendo nombre. Bueno, el NF-kappa-beta tiene que ver con marcadores inflamatorios, al igual que TLR4. Incluso mTOR. mTOR es el encargado de poder modificar y mejorar el MPS, la síntesis de proteína a nivel muscular. Técnicamente, el omega 3 te puede ayudar a tener una mejor y más saludable masa muscular. Va a disminuir los cuadros inflamatorios y, lo mejor de todo, va a potenciar la oxidación de grasas. Es increíble, porque lo que hace el omega 3, lo que hace el EPA y el DHA, no es precisamente meterse en tu cuerpo y estimular estos procesos, sino limpiar las señales, limpiar las pequeñas moléculas, los pequeños receptores. En pocas palabras, lo que hace el omega 3 es abrir las puertas para que entre la persona correcta a hacer la pega. Todo eso a nivel molecular. Y ahí está el omega 3, esperando a funcionar en tu cuerpo. Y cuando llega a la dosis correcta, en el momento correcto y en el origen correcto, la magia, ¡paf!, aparece. Y cuando uno empieza a entender mejor el omega 3, inevitablemente llega a un concepto que hoy está en todas partes: la inflamación. Porque si tú miras la mayoría de las enfermedades modernas, la obesidad, la resistencia a la insulina, las enfermedades al cerebro, cognitivas, enfermedades cardiovasculares, hay algo en común, que es un estado de inflamación crónica de bajo grado, que no significa que sea chiquitito, sino más bien que está escondido. Ahí es donde se empezó a instalar esta idea de que la inflamación era mala y que hay que bajarla, bloquearla, eliminarla y hacerle ghosting a la pobre inflamación. La inflamación es un proceso sumamente necesario y es parte de cómo el cuerpo responde, se adapta y se recupera.
Por ende, sin inflamación, lamentablemente, pasamos a mejor vida. Por ejemplo, después de entrenar hay un aumento de citoquinas proinflamatorias e inflamaciones. Hay un daño muscular controlado y eso es justamente lo que permite que después de entrenar te puedas adaptar y puedas mejorar. Te puedas reparar y puedes aumentar tu masa muscular e incluso oxidar la grasa, está mediado por algunas moléculas proinflamatorias. Entonces el problema no es la inflamación en sí, el problema es cuando esa inflamación no se resuelve y cuando esa inflamación se descontrola. Y eso es un punto clave, porque la inflamación no está diseñada para estar permanentemente en tu cuerpo, está diseñada para activarse y luego apagarse. Y aquí es donde el omega 3 cumple un rol que es completamente distinto a la mayoría de lo que uno cree. Porque no actúa como un antiinflamatorio clásico. No bloquea la inflamación como lo haría un fármaco, como un ibuprofeno. Sino que participa en la regulación y, más importante aún, en la resolución. O sea, le da un sentido a la inflamación para que haga lo que tenga que hacer y después, chao, que se vaya para la casa. Y eso es muy importante, porque a partir del EPA y el DHA el cuerpo produce una familia de moléculas que se llaman mediadores pro-resolutivos especializados, que son las resolvinas, protectinas y maresinas. Tienen como nombre de estos remedios viejos que eran, si te querís mejorar, tomáis Mejoral, porque Mejoral te mejora. Aquí las moléculas son iguales. Resolvinas resuelven, protectinas te protegen y las maresinas hacen magia. Pero bueno, estas moléculas tienen una función súper específica: terminar el proceso inflamatorio de forma ordenada y que la inflamación haga la pega que tenga que hacer. Disminuyen la producción de citoquinas como interleuquina y el factor de necrosis tumoral alfa. Reducen la activación de algunas vías como el NF-kappa-beta y ayudan a que el sistema inmune deje de estar constantemente activado. Y esto tiene implicancias muy concretas. Por ejemplo, en resistencia a la insulina, uno de los problemas centrales es que hay inflamación en el tejido adiposo y que interfiere en la señalización de la insulina. El omega 3 a través de estas vías puede mejorar esa señalización, aumentar la sensibilidad a la insulina y disminuir la inflamación de todo tu cuerpo. En el perfil lipídico hay un efecto bastante consistente. El perfil lipídico son las grasitas que están dando vuelta en sangre, como el colesterol. Reducen los triglicéridos, que pueden ir entre un 15 a un 30% con las dosis de omega 3. O sea, las personas con hipertrigliceridemias se pueden volver personas normales en estas patologías en sangre. Y a nivel muscular también hay efectos interesantes, porque al modular la inflamación post-entrenamiento puede mejorar la recuperación sin bloquear la adaptación, que es algo que ocurre con algunos antiinflamatorios tradicionales. Significa que si te tomas un ibuprofeno o te tomas un antiinflamatorio farmacológico, después de entrenar, probablemente vas a bloquear todas las vías que van a llevar a la recuperación y a mejorar tu masa muscular. Y en este sentido, lo que pasa con el omega 3 es que va a evitar una exacerbación de este cuadro inflamatorio, va a recuperar tu masa muscular de mejor forma, va a oxidar grasa de mejor forma y va a tratar de comprimir todo ese efecto. Es increíble. Entonces el omega 3 no es un antiinflamatorio en el sentido clásico, es más bien un modulador del sistema. Y eso fue algo que a mí me cambió completamente la forma de poder ver la nutrición y el omega 3. Entender que las cosas que muchas veces se creían malas eran buenas y que el omega 3 no es igual que una pastilla, es mucho mejor. Porque pese a pensar en nutrientes como una cosa aislada, hay que entender que son reguladores de procesos biológicos. Es increíble, ¿no? Como un tarrito de jurel no solamente te entrega proteína y sale barato, sino que ese omega 3 te puede cambiar la vida y mejorar tu salud. Y
desde aquí la pregunta ya no solo es si consumes omega 3. La pregunta real es cuánto es el omega 3 realmente que necesitas y cuánto es lo que va a llegar a tus células. Porque es otro de los grandes problemas en cómo se comunica la nutrición y se habla de este nutriente, la biodisponibilidad. Y es porque el omega 3 es probablemente uno de los mejores ejemplos de esto. Porque no todos los formatos en los que viene se absorbe igual. De hecho, hay 3 formas principales en las que puedes encontrarlo. Esteres etílicos, en los triglicéridos de omega 3 y en los fosfolípidos. Los esteres etílicos son una forma más concentrada, se usan mucho en suplementos porque permiten tener altas dosis de EPA y DHA. Pero tienen el problema que es de absorción más baja, porque necesitan ser procesados por enzimas pancreáticas y dependen de que los consumas junto a mucha grasa, y si los tomas en ayunas, la absorción puede ser bastante limitada y se empieza a repetir. Entonces, después de eso, empezamos a elegir otra opción, como podrían ser los triglicéridos, que son la forma más natural de omega 3. Se encuentran en los alimentos, y aquí ya estamos hablando de una absorción bastante mejor. Estamos hablando cerca del 70% de lo que vas a consumir se va a absorber muy eficiente. Y eso es lo ideal, porque de hecho estamos hablando que es cerca de un 70% en condiciones normales. Te lo tomaste cuando te acordaste y chao, no hay estrategia. Porque la estrategia es poder consumirlo siempre con una comida que tenga grasa, que tenga palta o aguacate, que tenga aceituna, frutos secos, etcétera, o aceite de oliva, y así mejorar el proceso de transporte y absorción. Pero muchas veces las concentraciones de las etiquetas son algo mentirosas y lo que viene en el tarrito, difiere mucho de lo que vas a consumir. Por eso siempre es bueno buscar marcas certificadas que tengan certificaciones IFOS. Y así lo que estás comprando realmente viene en el producto que estás adquiriendo. Pero bueno, finalmente están los fosfolípidos, que los encontramos por ejemplo en el krill o en algunas microalgas. Esta forma en particular es muy interesante porque se integra directamente a las membranas celulares. Incluso hay datos que muestran aumentos significativos mayores de EPA y DHA en los eritrocitos, unas moléculas en tu sangre, lo que nos habla de una mejor incorporación real al cuerpo y efectos muy potentes. Pero el omega 3 de fosfolípidos es muy caro, ya puede servir mucho, pero el bolsillo no aguanta para poder pagar eso. Entonces ahí es cuando uno viene con las recomendaciones. Trata de buscar un omega 3 que por porción aporte ojalá 1000 miligramos, 1000 mg entre EPA y DHA. Y ojalá que venga de triglicéridos, se va a absorber igual. Si tiene más de 1000, nos estamos asegurando probablemente 700, 800 miligramos todos los días en tu cuerpo. Los primeros efectos se ven desde los 325 miligramos, pero cuando llegamos a 1000 al día, esto se vuelve increíble porque tienes todos los efectos positivos del omega 3. Ahora, una de las cosas que vimos en nuestra investigación es que gran parte de los omega 3 en el mercado son de 1200, los buenos, los con buena etiqueta, los que vienen con certificación, 1200. ¿Pero por qué eso? Porque ya están llegando casi al 1000 en tu cuerpo. Por ende, son increíbles, son 2 cápsulas. Pueden ser juntas, pueden ser separadas, en la mañana, en la tarde, como te dé la gana, ¿ya? Pero recuerda, sobre 1000 miligramos entre EPA y DHA, que eso salga en la etiqueta. Si no sale, es mejor guardar esa platita y empezar a juntar para poder llegar a esas dosis. Aunque recuerda, sobre 325 miligramos ya está funcionando. ¿Y qué pasa si no puedo? Y me compro un omega 3 más chiquitito. Bien, dale. Si la idea es que esté, peor es que no esté nada. Entonces, algo podemos tener claro. Omega 3 todos los días, sobre 1000 miligramos entre EPA y DHA, y tu cuerpo, lo va a sentir muy bien. Y esas son las dosis. Ahora, ¿existen dosis mayores? Pero claro, podríamos llegar incluso hasta 4 gramos diarios entre EPA y DHA. Es bastante. De hecho, gran parte de los picos sobre algunas patologías es entre los 2 y los 4 gramos. Y eso es, bastante interesante. Son dosis muy altas, dosis clínicas. Y
a pesar de que sirven increíble y a toda la gente va a ver un gran beneficio, lamentablemente se vuelve un poquito caro poder mantener esas dosis. Incluso buscando un omega 3 más barato, tendríamos que consumir muchas cápsulas al día para poder llegar a eso. Bueno, y estas cosas son las que a mí me cambiaron. Yo soy un consumidor de omega 3, yo lo recomiendo a mis pacientes, lo recomiendo en redes sociales, pero por todos lados, porque el omega 3 es un muy buen elemento a consumir. El omega 3 se encuentra en todos lados, se encuentra en los alimentos, se encuentra en suplementos y lo mejor de todo es que no bloquea. El omega 3 no viene acá a ponerle una pata arriba de la inflamación. El omega 3 viene simplemente a mejorar y a regularizar eso que está algo desordenado. Porque es un buen partner que le ayuda a tu cerebro, a tu corazón, a tus músculos y a oxidar grasa. Es el mejor amigo que podríamos tener en una cápsula. Y cuando empiezas a juntar todo esto, el tipo de omega 3 que consumes, cómo se absorbe, cómo impacta la inflamación, las dosis, el contexto, te das cuenta de algo que a mí me hizo mucho sentido cuando empecé a estudiar más en profundidad. En nutrición, muchas veces el problema no es la falta de información, es cómo simplificamos demasiado las cosas para cosas que son muy complejas. Y empezamos a distorsionar lo que hacen las cosas simplemente para buscar una sola palabra que junte todo. El omega 3 es un ejemplo perfecto de eso. Se transformó en una recomendación casi automática. Todo el mundo sabe que es bueno y eso es bueno, que hay que consumirlo, que ayuda al corazón, al cerebro, etc. Pero cuando uno empieza a mirar la evidencia con más detalle, te das cuenta que no todos los omega 3 son iguales, que el ALA tiene una conversión muy limitada, pero sigue siendo bueno, que los efectos clínicos más consistentes están de EPA y DHA, y eso es muy bueno porque ya lo sabes y lo puedes buscar. Y que incluso la forma en que lo consumes puede cambiar completamente el resultado. Esto no es menor, porque los efectos que vemos en estudios, como la reducción de triglicéridos de hasta un 30%, mejorar los marcadores inflamatorios, mejorar la sensibilidad de la insulina y luchar contra la resistencia a la insulina, mejorar tu masa muscular, no ocurren simplemente por tomar omega 3, sino por aplicar bien la intervención, la dosis adecuada, en la forma adecuada y en el contexto nutricional adecuado. De hecho, hay algo bien interesante. Durante años, uno de los primeros usos farmacológicos del omega 3 no fue en el mundo fitness ni en el rendimiento, sino en pacientes con hipertrigliceridemia, pero severa, donde le sacaban sangre y no salía roja, sino salía mayonesa. Ese era el nivel de descontrol, donde las dosis altas de EPA y DHA lograban reducir los triglicéridos de forma muy significativa y salvarles la vida. Y eso fue lo que empezó a posicionarlo como una herramienta clínica real, no solamente como un suplemento, sino que un suplemento casi con un efecto farmacológico. Entonces, claro, la pregunta deja de ser ¿tomo o no tomo omega 3? No. Pasamos a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de omega 3 ya estoy consumiendo? Porque espero que lo estés tomando. ¿En qué dosis y en qué momento? ¿Realmente estoy generando un cambio que estoy buscando y me está mejorando mi vida y mi día a día? Si es sí, si es no, va a depender si es que sigues tomando el mismo o buscas otro o cambias la dosis. A mí este tema me terminó enganchando por eso, porque me obligó a cambiar la forma en que veo la nutrición. Pasé de pensar en alimentos o suplementos como algo aislado a entender como moduladores de un proceso biológico. Modular la inflamación no es opacarla, no es ponerle el pie encima, sino es controlarla. Las señalizaciones celulares, el metabolismo, la biología molecular y todo eso es increíble. Y cuando empiezas a verlo así, te das cuenta de que muchas veces no se trata de hacer cosas más complejas, sino de entender mejor lo simple. Porque lo simple, cuando está bien entendido, tiene un impacto enorme. Y un poco de eso se trata esta bitácora. De no darte respuestas absolutas ni recetas cerradas, sino de mostrarte cómo voy entendiendo la ciencia, cómo voy conectando estos puntos algo extraños y
cómo temas que parecen básicos, como el omega 3, en realidad están profundamente ligados a cómo funciona tu cuerpo todos los días. Porque al final la ciencia no cambia solo lo que sabes, cambia la forma en que hacen las cosas. Y aquí doy fin a mi primera bitácora. Fueron un par de minutitos hablando frente al micrófono. Y espero que te sirva. Esto y toda esta información viene principalmente del último estudio de omega 3 que publicamos en la revista de Oxford. Algo que me hace muy feliz y claramente me llena de orgullo, porque fue un trabajo en equipo muy difícil. Y espero que estés muy bien, que consumas omega 3 y tengas un lindo día. Apa, 25 minutos de grabación. A editar y ver si pillo música de ascensor para poner de fondo. Ya. A exportar.